Ejemplos que involucran la corriente eléctrica. La corriente es un flujo de carga. Se tiene una corriente estacionaria de 2.5 amperes en un alambre durante 4 minutos. ¿Cuál es la carga total que pasó por un punto dado el circuito durante los 4 minutos? Inciso B, ¿a cuántos electrones equivale esto? Datos. Corriente eléctrica es igual a 2.5 amperes o 2.5 coulombs sobre segundo. El intervalo de tiempo delta T es igual a 4 minutos o bien 4 por 60 segundos, que sería igual 6 por 4, 24, pero son 60, entonces tenemos que son 240 segundos. En el inciso A vamos a calcular la carga total que pasa por un punto dado el circuito durante 4 minutos. Para ello vamos a utilizar la definición de corriente eléctrica promedio, que es igual a la cantidad de carga entre un intervalo de tiempo. Entonces a nosotros nos interesa la cantidad de carga. Entonces lo que voy a hacer es un despeje. Como está dividida entre el delta t, lo voy a multiplicar por un delta t para que delta t entre delta p t se me haga un 1. De este lado lo multiplico también por delta t. 1 por delta q es igual a delta q. Y tengo que la I por delta t es igual a I por delta t. Ahora voy a sustituir. Sé que mis valores, la corriente eléctrica, la puedo ver como 2.5 coulombs sobre segundo. Entonces pongo aquí 2.5 coulombs sobre segundo. Y el intervalo de tiempo es igual a 240 segundos. Entonces este intervalo de tiempo lo sustituyo por 240 segundos y hago la multiplicación. Multiplico 240 por 2.5 y entonces tengo que me da 600, y entonces voy a multiplicar las unidades que son coulombs sobre segundo por segundos. Entonces segundos entre segundos se me hace 1, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, entonces me queda coulombs. Entonces la cantidad de carga eléctrica son 600 coulombs. En el inciso B tenemos que decir cuántos electrones equivale 600 coulombs, y para ello debemos de saber lo que es la carga eléctrica del electrón, que es 1.6 por 10 a la medición 9 coulombs. Esto lo voy a dividir 600 coulombs entre 1.6 por 10 a la medición 9 coulombs. Entonces esto me va a dar el número de electrones, que es igual a 3.8 por 10 a la 21 electrones. Resistencia de una bombilla de linterna. Una pequeña bombilla de linterna toma 300 mA de su batería de 1.5 volts. Inciso A. ¿Cuál es la resistencia de la bombilla? Inciso B. Si la batería se debilita y el voltaje cae a 1.2, ¿cuánto varía la corriente? Inciso A. Solución. Datos. La intensidad de corriente eléctrica es igual a 300 mA. 1 mA es 1 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces voy a multiplicar 300 por 10 a la menos 3 y me sale que es igual a 0.3. Entonces quito el mili y dejo que es igual a 0.3 amperes. El voltaje es igual a 1.5 volts. Para calcular la resistencia de la bombilla vamos a utilizar la regla de Ohm. Es una regla y no una ley, ya que solamente se puede aplicar a ciertos materiales, los óhmicos, y los que no son óhmicos, como los superconductores, no sigan esta ley, ya que estos superconductores no presentan una resistencia a temperaturas muy bajas. Entonces podemos recordar fácilmente la regla de Ohm con la siguiente frase: Victoria es igual a reina de Inglaterra. O bien el voltaje es igual a la resistencia por intensidad de corriente. De esta ecuación voy a despejar la R para poder calcular la resistencia de la bombilla. Como veo que está multiplicada la R por la I,
lo que voy a hacer es una división. Divido I entre I y es igual a 1. Y lo que hago de un lado de la igualdad lo tengo que hacer también. Entonces tengo aquí que 1 por R es igual a R. I V entre I es igual a V entre I. Hay que hacer bien los despejes en el cuaderno. Vamos a sustituir los valores que tenemos, que es el voltaje igual a 1.5 volts. Escribo 1.5 volts. Y tengo la intensidad de corriente eléctrica que es igual a 0.3 amperes. Sustituyo 0.3, tengo que hacer la división, hago la división y resulta que me sale igual a 5. Y las unidades serían voltaje entre amperes, y esto es igual a ohms. En el inciso B nos preguntan cuál es la intensidad de corriente eléctrica si el voltaje cae a 1.2 volts. Entonces utilizamos igual la regla de Ohm. Tenemos que Victoria es igual a Reina de Inglaterra, o voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Nos preguntan la intensidad de corriente. Voy a despejar la intensidad de corriente. Está multiplicando por la R, entonces voy a dividir entre R y entre R. Entonces voy a tener R entre R es igual a 1, y 1 por I es igual a I. Y V entre R es igual a V entre R. Entonces tengo que la intensidad de corriente es igual a el voltaje entre la resistencia. Voy a sustituir los valores. El voltaje que cayó a 1.2 volts lo escribo aquí sustituyendo, y la resistencia que es la que tiene la linterna o la bombilla es de 5 ohms. Entonces 1.2 volts entre 5 ohms. Entonces tengo volts entre ohms son amperes, y hago 1.2 entre 5 y me sale a 0.24. Si yo lo multiplico por 1000, lo puedo escribir como miliamperes. Entonces 1000 por 0.24 es igual a 240 miliamperes. Alambres de altavoces. Suponga que quiere conectar su estéreo a altavoces remotos. Inciso A: si cada alambre debe ser de 20 metros de longitud, ¿cuál es el diámetro que debe usarse para alambres de cobre con una resistencia menor de 0.10 ohms por alambre? Inciso B: si la corriente para cada altavoz es de 40 amperes, ¿cuál es la diferencia de potencial o la caída de voltaje a través del alambre? Solución. Datos: largo del alambre 20 metros, resistencia 0. ohms, resistividad 1.68 por 10 a la menos 8 ohms por metro. En el inciso A nos preguntan cuál es el diámetro que debe tener el alambre, que se considera como un cilindro. Entonces, para ello vamos a ocupar la ecuación que nos asocia la resistencia con la resistividad, la longitud y el área transversal, que es la que se obtiene experimentalmente. Entonces tenemos que vamos a despejar el área transversal. Para ello voy a multiplicar el área transversal, porque como está dividiendo yo quiero que es despejarla, y entonces tiene que estar sola y sin estar dividiendo a ningún elemento de esta ecuación. Entonces tenemos que multiplico toda esta ecuación de este lado por A, de este lado por A entre A es igual a 1, y entonces todo un número multiplicado por 1 me da el mismo número. En este caso tengo ρ L, y escribo ρ L. Entonces A entre A es igual a 1, y de este lado voy a escribir RA. Ahora bien, me va a quedar como RA es igual a ρ por L. Ahora yo quiero despejarlo. Lo que voy a hacer es una división entre la R, ya que está multiplicando a la A.
Entonces R entre R es igual a 1, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, en este caso es la A, es igual a lo que es ρ por la longitud, lo divido entre la R y me queda que ρ por la L entre la R. A continuación voy a hacer una sustitución que es igual a es igual, voy a sustituir lo que es la resistividad, que la represento con la ρ, y tengo que la resistividad va a valer 1.68 por 10 a la menos 8 amperes por metro. Lo sustituyo, la longitud del alambre, que es de 20 metros, lo sustituyo, y lo que es la resistencia. Entonces la resistencia vale 0.1 ohm. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y ohms entre ohms es igual a 1, metros por metros es igual a metros cuadrados. Entonces las unidades deben ser metros cuadrados porque son unidades de área. Hacemos la aritmética y obtenemos que el resultado es de 3.4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Entonces, para poder sacar el diámetro tenemos que calcular primero su radio de como es un círculo, entonces tenemos que calcular el área del círculo primero, y más bien lo que se necesita es despejar la R. Entonces tengo que el pi está multiplicando a la R, lo divido, pi entre pi es igual a 1, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, en este caso va a ser R cuadrada, escribo R cuadrada, y el A lo tengo que dividir entre el pi, entonces me queda R cuadrada es igual a A entre pi. Para seguir despejando lo que tengo que hacer es sacarle una raíz cuadrada para que este exponente se haga 1, y del otro lado también voy a sacar la raíz cuadrada, entonces tengo que R es igual a la raíz cuadrada del área entre pi. Sustituyendo me sale aproximadamente 1.04 por 10 a la menos 3 metros, y esto sería 1.04 milímetros. Para sacar el diámetro lo que debo de hacer es yo sé que el diámetro es 2 veces R, entonces sustituyo el valor de la R, que es 1.04 milímetros, y entonces hago la aritmética. Una vez que hago la aritmética obtengo que es igual a 2.08 milímetros. Faros de automóvil. Calcule la resistencia de un faro de automóvil de 40 watts diseñado para trabajar a 12 volts. Datos. La potencia eléctrica son 40 watts y el voltaje son 12 volts. Lo que nos preguntan es calcular la resistencia, entonces tenemos que encontrar una ecuación que nos asocie la potencia, el voltaje y la resistencia, y es esta. Entonces, para que nosotros podamos calcular la resistencia tenemos que hacer un despeje. Entonces, primero pues no puede estar dividiendo la resistencia, ¿no? Lo voy a multiplicar por R y por R, ¿no? Entonces me queda RP es igual a V al cuadrado, R entre R es igual a 1, todo un número multiplicado por 1 es el mismo número, entonces me va a quedar V cuadrada, y del otro lado me queda RP. Entonces ahora tengo que dejar sola a la R porque voy a despejar la R, entonces divido entre P y entre P, entonces R por P entre P, y P entre P es igual a 1, todo un número multiplicado por 1 es el mismo, tengo R y me va a quedar V al cuadrado entre P. Entonces tengo que la resistencia es igual a la diferencia de potencial eléctrico entre la potencia eléctrica. Sustituyo los valores, sabemos que el voltaje es igual a 12 volts al cuadrado entre la potencia eléctrica, que son 40 watts.
Al hacer la aritmética, me sale que son 3.6 ohms. Solución. Datos. La intensidad de corriente eléctrica es igual a 4 amperes. La resistencia es igual a 0.1 ohm. Entonces para el inciso B tenemos que calcular el voltaje o la caída de potencial eléctrico con la regla de Ohm. Entonces tenemos que la regla de Ohm nos dice vulgarmente Victoria es igual a reina de Inglaterra, o bien el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente eléctrica. Sustituimos los valores de la resistencia, que es igual a 0.1 ohm, y la intensidad de corriente, que es igual a 4 amperes. Una vez que se sustituya, se hace la aritmética, sabemos que el ohm por ampere es igual a volts. Entonces tenemos que la caída de potencial eléctrico es igual a 0.4, lo cual va a bajar un poco la calidad del sonido o la potencia del sonido. Entonces no conviene tanto porque disminuye un poco su nivel.